Buenos días, buenas tardes o buenas noches según el horario en que estén estudiando. Vamos a ver un ejemplo de las funciones time que refiere al capítulo de la unidad 5 donde vimos las funciones que se pueden emplear, que eran funciones matemáticas, funciones de fecha y hora y funciones de manejo de cadenas. No hicimos no mostramos muchos ejemplos porque en definitiva los ejemplos estaban puestos dentro de los textos y ustedes lo que tienen que hacer es simplemente practicarlos. Pero en el uso de las funciones time vamos a ver algunos ejemplos que son importantes para ver cómo manejarlos y sobre todo cómo formatearlos. Entonces, van a bajar la base de datos que se llama sueldos.sql que está en el aula virtual eh, como archivos a descargar. Lo instalan, ya saben cómo hacer el proceso de instalación, y allí tienen todas las tablas con las que pueden hacer estos ejemplos. Entonces, en el primero vamos a hacer la obtención de la cantidad de horas trabajadas por día para cada empleado. Cuando vean la estructura de las tablas, se van a dar cuenta que hay una tabla que se llama horas trabajadas. Esas horas trabajadas hay un atributo que se llama hora de salida y un atributo que se llama hora de entrada. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos hacer la diferencia automática. Entró a las 9 y salió a las 6 de la tarde, hacemos la resta y sí, nos va a dar un número, pero ese número hay que transformarlo y hay que formatearlo en horas y minutos. Por lo tanto, la forma de poder representarlos sería un select que me daría un resultado formateado con esta estructura que ustedes están viendo acá. Entonces haríamos el select, legajos, porque queremos saber la cantidad de horas trabajadas por persona, el día, ¿sí? Acá va a estar, me lo va a dar diariamente, no lo va a agrupar por persona. Voy a usar la función timeFormat y acá sí voy a hacer la resta. La hora de salida menos la hora de entrada y que lo formatee en este formato. %h, que representa la hora, pongo los dos puntos para hacer el separador con los minutos y %i, que representa los minutos. ¿De dónde? De la tabla horas trabajadas. Perfecto. Bueno, esto nos va a dar un listado de todos los empleados día a día, la cantidad de horas trabajadas. Ahora, si queremos mostrar los legajos y la hora de entrada y salida en formato de horas y minutos, ¿sí? Para todos los empleados, usaríamos exactamente algo parecido, pero vamos a hacerlo por columna. Vamos a hacer el time format de la hora de entrada con este formato, ¿sí? Separamos, ¿sí? La hora de salida, time format, con este formato de la hora de salida. Listo, con eso vamos a obtener un listado en formato de horas y minutos con la hora de entrada para cada empleado día a día y la hora de salida, lógicamente. Ahora, ¿qué pasa si queremos obtener la cantidad total de horas trabajadas por cada empleado? Como estamos diciendo que la cantidad total de horas trabajadas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer una suma y agruparlos por legajo. ¿Está bien? En el medio pueden haber condicionales como que sea del mes 1, del mes 2, del mes 3, del mes de febrero, lo que sea. ¿Está bien? En el ejemplo, cuando lo corran, van a obtener agrupado por legajo el total de horas trabajadas. Entonces, select legajo, hago el zoom, incluyo el time format, hago la resta con el formato que corresponde.
Bueno, agrupado por legajo. Y ahí voy a obtener el total. Como en este caso hay una función de suma o una función de grupo que está acompañada por un elemento simple, lo que va a suceder es que va a agruparlo y vamos a obtener la suma por legajo. ¿Sí? Cada vez que cambia el legajo va a cambiar la suma de las horas trabajadas. Vamos a ver otro ejemplo. Deseamos saber la cantidad de horas trabajadas ahora por legajo. Y en este otro ejemplo lo que estamos haciendo es dando otro formato. Fíjense, voy a utilizar lo mismo, legajo, y vamos a usar la función convert. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los resultados, cuando ustedes comparen el resultado obtenido entre esta ejecución de este SQL y esta ejecución de este otro SQL, van a ver que hay una diferencia numérica. Bueno, con el convert, ¿sí? Y hacemos lo mismo, convert del zoom, del timedef, etcétera, etcétera, con formato time, van a ver que el resultado va a terminar siendo en formato de horas más preciso. ¿Por qué? Porque se los va a dar con los formatos de horas exactas. En este caso, el formato de hora, al ser horas y minutos, tienen hasta 24 horas. Y ahí es donde se produce el error. Esto les va a dar la suma total de cantidad de horas. Por ejemplo, 128 horas. Bueno, acá tienen estos dos ejemplos que a su vez les va a servir para el resto de su desempeño profesional. Tenemos otro ejemplo más, ¿sí? Donde vamos a ir mejorando el resultado de las sumas y estamos usando otras funciones como sec to time. Van a ver que todos estos estamos haciendo primero el subtime de hora de entrada, hora de salida para hacer la resta, o sea, hacer la subtracción, convertirlo el tiempo en segundos y después convertir, ¿sí?, los segundos en horas. Esto mejora la presentación en cuanto a la representación numérica de los datos en el manejo de las horas. Van a ver acá que esto son ejemplos aislados, pero para que vean cómo trabaja y para qué sirve. ¿De acuerdo? Bueno, con estas herramientas, ustedes variando los parámetros pueden obtener distintos resultados, pero básicamente es lo que a ustedes les va a servir para poder trabajar después en su vida diaria. Ahora continuamos con el manejo del flujo de información utilizando los condicionales if y el condicional case. En el if van a ver que se conforma de la misma manera en que se conforma un if común y silvestre de cualquier lenguaje. Si se cumple una condición, haga por verdadero, haga una acción o muestre algo, y si la condición da por resultado falso, hace otra cosa o muestra algo. En este caso hacemos exactamente lo mismo. En estos ejemplos que van a ver, estamos planteando una necesidad de contar las ventas por vendedor, ¿sí?, mostrando el apellido. ¿Qué tuvimos que hacer? Como en la tabla factura tenemos solamente el código de vendedor, pero no tenemos el apellido porque está normalizado, en la tabla vendedores tenemos el legajo. Nosotros podemos unir, o sea, hacemos un join o vinculamos las dos tablas a través de la igualdad cuando el código vendedor de la tabla factura sea igual al legajo del vendedor de la tabla vendedores. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a obtener el apellido. El count,
¿sí? Va a contar sobre las ventas o la cantidad de veces que aparece el código de vendedor en la tabla facturas. Y ahí me va a producir la venta. Perfecto. Hasta acá, y agrupado por apellido, me va a dar la cantidad de ventas por vendedor. Bueno, en este caso, en el siguiente ejemplo, le vamos a pedir que nos muestre solamente aquellos que vendieron, que tienen más de una venta. Por eso usamos having count mayor que 1. Bueno, se van a dar cuenta que en nuestros ejemplos todos los vendedores tienen más que 1. Así que esta condición se va a cumplir siempre. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero mostrar la cantidad exacta de ventas? Por ejemplo, que Pérez tenga 3 ventas, que Martínez tenga 5, que Esteves tenga 10 y que Suárez tenga 5 ventas. ¿De acuerdo? Lo único que me interesa es saber si tienen más de una. En ese caso voy a usar el condicional if. If evalúa una sola condición lógica. Entonces puedo hacer si el count, ¿sí?, es mayor que 1, ponga el literal, sale por verdadero, más de 1. Si no, ponga 1. ¿De acuerdo? Bueno, hasta ahí todo bien. ¿Cómo lo construyo? Select apellido, coma, y en el lugar donde iría el count, ¿sí?, la columna count, voy a poner todo el if y los voy a mencionar como ventas. Va a ser este literal que aparece acá. Y hago lo mismo, from facturas, vendedores, cuando el código de vendedor de la tabla factura es igual al legajo de la tabla vendedores, agrupados por apellido. El resultado va a ser algo como esto que está acá, más allá del formato. Pero como todos los vendedores cumplen con la condición de que tienen más de uno, aparece el literal más de uno. Todo podría cambiar acá y poner otro literal más o poner otra condición que sea necesaria. ¿Cómo lo manejamos con case? La función case va a ser similar a la función if. La diferencia es que puede establecer varias condiciones, como es la sintaxis en general. Case, cuando cumple una condición, haga tal cosa. Cuando cumple una condición, haga tal cosa, etcétera, etcétera, hasta el else, tal condición o haga tal cosa y terminamos allí. Funciona igual que un case de cualquier otro lenguaje de programación. En este caso se puede obviar la cláusula else, pero el end tiene que ir sí o sí para decirle que case termina en algún lugar. ¿Cómo lo vamos a construir? Select código vendedor, porque vamos a contar sobre las ventas sobre la tabla de factura nada más. Count, puse el count allí para que sea más representativo de saber qué es lo que estamos contando, el resultado de la cuenta de las ventas que hizo cada vendedor. Y a continuación, coma, ¿sí?, como una columna más, y escribimos la cláusula case con las condiciones que se debe cumplir. Case, count, cuando sea 1, entonces escriba 1. Si no, ¿sí?, o sea, por cualquier otra condición, escriba lo que, por ejemplo, más de 1. Que no lo puse en este momento a propósito. Y a esta columna la vamos a denominar cantidad. From la tabla vendedor, from la tabla de factura, agrupados por código vendedor. Bueno, el resultado de esto, de la ejecución de este script, va a ser esto. Código de vendedor, 1, 2, 3, 4, ordenado, no lo ordenamos, pero cuando usamos group by lo estamos ordenando por resultados. El count, ¿sí?, la cuenta por vendedor, y me aparece null. ¿Por qué me aparece null? Porque antes del end, o sea, en el caso el else, que tendría que haber sido usado, en el caso que no se cumpla ninguna condición, o en este caso que no se cumpla la condición 1, ponga cualquier otra literal.
como no le pusimos nada, aparece null, porque ninguno cumple la condición de que tenga una venta. Con if solamente podemos evaluar dos salidas, ¿sí? Cuando la condición resulta verdadera y cuando la condición resulta falsa. Si queremos más opciones, allí tenemos que usar case. Entonces, vamos a usar lo mismo, el mismo ejemplo. En count puse as cuenta y coma y hago la representación del case en la siguiente columna. Case count, el resultado count cuando sea 1, escriba 1, cuando sea 2, escriba 2, cuando sea 3, escriba 3. Si no, acá sí pongo la salida por defecto, escriba más de 3. ¿Sí? Ahí termina el end y a esta columna le voy a llamar cantidad. De la tabla factura, agrupados por código vendedor y lo ordenamos por cantidad. ¿Mm? Bueno, el resultado de la ejecución va a ser código de vendedor, la cuenta, de acuerdo a lo que contamos, que este era este count, y el resultado del atributo case representado como cantidad. Entonces nos va a mostrar qué es lo que sucedió. El que vendió 2 escribe 2, el que vendió 3 escribe 3 y el que vendió más o la situación no contemplada directamente pone más de 3. Podemos usar el order by, por eso lo mencionamos anteriormente. Fíjense que en order by hago mención al literal por el cual mencionamos la columna. Esto se puede hacer. Caso contrario, no podríamos escribir order by case y poner otra vez toda la función acá. Todo el condicional dentro del order by. Tengo que hacerlo referido a la cantidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el if y el case? El if es que el if evalúa una condición en particular y el case toma valores puntuales, no expresiones. Entonces, la siguiente sentencia, tal como está acá, nos daría un error, porque no puedo evaluar cuando el resultado del count sea mayor que 1, así como está. ¿Cómo se soluciona? Tengo que poner cuando count sea igual a 1, entonces 1, si no, más de 1. Y si no, bueno, armar lo que nos corresponda hacer en el momento que nos corresponda hacer con las condiciones necesarias. ¿Está bien? Entonces, de esta forma nos ayuda a solucionar los problemas de multievaluaciones y para más detalles, y si quieren profundizar mucho más, siempre recurran a la documentación oficial. Muchas gracias, nos vemos en el próximo video.